tardes. Mientras estábamos comiendo pensaba en alguien que se ha hecho muy famoso, que es un señor de 33 años que acaba de ganar un Oscar al mejor documental, y justamente esta noche lo estrenan, lo van a estrenar. Este documental se grabó en 2017, el año en que este señor hizo la gesta tan impresionante que le ha causado, ¿no?, que le ha hecho merecer este Oscar. Pero el documental se estrenó el año pasado, el 2018, y le han dado el Oscar, se lo acaban de dar la semana pasada. Entonces yo estaba pensando en la comida, si estuviera aquí Alex no estaría comiendo como nosotros, al menos en el sector que estaba yo hemos comido la mar de bien, ¿verdad? Hemos repetido y notábamos ya una cierta presión a esta altura de la camisa, ¿verdad? Entonces este señor se caracteriza porque es un chico de 33 años, como os decía, 1,83 m, no muy alto ni muy bajo, pero muy delgadito. Muy delgadito porque se dedica a escalar y, claro, cualquier kilo que se le vaya acumulando a él más bien le estorba, ¿no? Entonces este señor se ha hecho muy famoso, no sé, quizá vosotros, como no tenéis un interés especial en esto de la escalada, pues no os habréis fijado en estos días, pero se ha hablado mucho de él porque ha subido una pared aproximadamente de unos 1000 metros, le falta poco para los 1000 metros, de uno de los mejores granitos de la Tierra, que es el Valle de Yosemite, y concretamente la montaña es el Gran Capitán, ¿no? Es la roca más impresionante de aquel valle de Estados Unidos, que, dicho sea de paso, tiene la curiosidad de que se descubrió poco antes de 1900, del año 1900, ¿os imagináis? El salvaje oeste, California, ¿no?, que parecía que todo estuviera ya completamente descubierto. Pues un día descubrieron que había un valle que solo conocían los indígenas, los pieles rojas, que habían habitado en él tradicional y ancestralmente, y bueno, un valle precioso, ¿no?, lleno de animales salvajes y de naturaleza en estado puro. ¿Por qué os digo esto? Porque realmente este señor tiene una experiencia parecida a lo que vamos a hablar nosotros hoy. Si le hablamos a Alex de nacer de nuevo, él te puede decir: mira, cuando acabo de hacer lo que he hecho, tengo una alegría de vivir que es como si hubiera vuelto a nacer de nuevo. Es decir, este chico, el milagro es que esté todavía vivo, ¿no?, porque él se dedica a esto desde hace muchos años. Y a lo que se dedica lo podéis buscar en internet, os aparecerá, con que pongáis 2 palabras, os aparecen cientos de vídeos, ¿no? Es free solo, ¿verdad? El solo libre o el solo integral, en inglés free solo. Entonces lo que hacen estas personas, que son muchos los que practican este tipo de escalada, es se ponen unos zapatos que les aprieten y que no resbalen, conocidos como los pies de gato, se ponen aquí en el cinturón una bolsa con unos polvos blancos de magnesio, que son porque cuando te empieza a sudar la mano no resbales tanto. Y entonces sube, en este caso, pues este señor ha subido una pared de 1000 metros, pero a ver, no es que tenga 1000 metros, lo impresionante no es que tenga 1000 metros, lo impresionante es que todos los que estamos aquí nos subiríamos apenas unos metros de esa pared. Si escogiéramos lo más fácil de esa pared, pues podríamos subir unos pocos de metros, porque es realmente dificilísimo. Y entonces el documental lo que hace es, no tanto se va a centrar en la escalada 15 minutos, en un documental de media hora que se estrena hoy en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, donde ya había sido un éxito de taquilla cuando salió el año pasado, pero lo han congelado para después del Oscar empezarlo a visionar por todo el mundo, y hoy se estrena precisamente. Entonces, lo que es una historia de amor, ¿no? Este chico hacía estas locuras desde que era jovencito, pero ahora se ha enamorado de Sunny, su novia Sunny, y a partir de ahora yo creo que va a dejar, incluso, ¿no?, a mí no me extrañaría que esto lo fuera aparcando gradualmente. Es lo mejor que podría hacer, ¿vale? Con todo lo que él ha hecho,
nadie le va a disputar el reinado de los frisolos, lo mejor que podría hacer es retirarse y disfrutar del amor de su pareja, de su novia Sani, y que el Señor lo bendiga con hijos, y disfrutar de esa otra forma de vivir que también es muy bendecida por el Señor. Nacer de nuevo. ¿Es necesario que hagamos actividades al borde de la muerte para poder experimentar la vida? ¿Es necesario? ¿Es necesario que nos arriesguemos la vida y que realmente cuando lleguemos arriba y ya estemos con los dos pies en una superficie segura y que podamos bajar por un camino a la civilización, es necesario experimentar eso y decir, qué bien, no me he matado, para saber que la vida vale la pena, que realmente tiene sentido, que Dios nos ama, que Dios quiere darnos una vida plena sin necesidad de actividades al límite? Esta no es la única actividad, ya sabéis, los que se tiran, los hombres pájaro, que se tiran con alas, o los que bucean, o los que hacen surf en condiciones extremas, ¿verdad? En casi todos los deportes tienes la variante de máximo riesgo, máximo compromiso, ¿no? E incluso en deportes tan habituales como el fútbol, ya sabéis que también cuando se juega a fondo, semana de fútbol, ¿no? Cuando se juega a fondo, pues también hay riesgo, ¿no? Y hay accidentes y pasan cosas. Me gustaría pues hablaros de nacer de nuevo. Este es el tema de hoy. Y concretamente me gustaría empezar hablándoos de Nicodemo, un señor completamente diferente de Alex Honnold. Este se la juega cada día y en cambio Nicodemo era un señor muy conservador, muy prudente, muy puesto, ¿no? Y que quería realmente tener los dos pies en el suelo, como la mayoría de nosotros, por otra parte. Entonces vamos a recordar lo que hemos leído en Juan capítulo 3 de Nicodemo. Se nos dice de entrada que era un gobernante de los judíos. Pertenecía al Sanedrín, que era el órgano máximo de gobierno del pueblo de Israel, y él era una persona pues de una alta posición, muy bien considerada, y se nos dice específicamente en el versículo 2, Nicodemo vino a Jesús de noche. Qué raro, ¿no? Porque en aquella época no es como hoy, que de noche pues tenemos buenas luces y vamos a todos sitios y podemos estudiar, leer o hacer mil actividades. No, en aquella época se vivía de día y de noche la mayoría de personas la reservaban para descansar y para quedarse en la seguridad de su hogar. ¿Por qué va a ver a Jesús de noche? Seguramente por temor, para que no le vean, para que no le asocien con él, para que una persona con una posición tan importante como él tenía en Israel no tuviera problemas por su amistad con Jesús, por su relación con Jesús. O sea que es todo lo contrario de Alex, ¿no? Muy prudente, en vez de ir de día dice voy a ir de noche y así seguro que podré pasar desapercibido. Realmente era difícil, se entiende que tome esta decisión, porque para él era difícil ser del Sanedrín y ser amigo de Jesús. Eran dos cosas muy, muy incompatibles. Así que esto nos hace pensar que también a nosotros, a veces, nos es difícil confesar a Jesús y que sepan que amamos a Jesús, que somos discípulos de Jesús, que le siguen, que le aman, que le obedecen, ¿verdad? ¿O solo me pasa a mí? A ver, os veo muy serios hoy. ¿Esto solo me pasa a mí? De que a veces es difícil en medio de aquella reunión animada en la que hay conversaciones o críticas políticas y manifestarte en aquel lugar y decir, soy de Jesús, le amo, confío en él, le sigo, le obedezco. Hermanos, esto es lo que hemos de hacer. El que me confiese delante de los hombres, yo
dice Jesús, yo también te confesaré delante del Padre. ¿Verdad? Hay una correlación. Si somos del Señor, hemos de confesarlo, hemos de manifestarlo, no nos hemos de avergonzar, no nos hemos de encubrir. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y esto es lo mismo que decir, porque no me avergüenzo de Jesús, porque no me avergüenzo ni de día ni de noche, no me avergüenzo ni en casa, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en el instituto, ni con los amigos. No me avergüenzo de ser de Jesús. ¿Verdad? Tendríamos que tener una vida sin complejos, hermanos. ¿Verdad? El otro día decían que uno de los peores insultos en Madrid era ser un maricomplejites o una cosa así, ¿no? Lo decían en una tertulia, que uno de los insultos en Madrid, ahora que está la testosterona entrado en la política, era, si te dicen en Madrid que eres una maricomplejitis, pues se ve que eso muy mal. En la mayoría de círculos quiere decir, este hombre no tiene lo que hay que tener para estar en la política, ¿verdad? Y entonces, precisamente, pues hemos de ser sin complejos, vamos a dejarlo de Mari de lado, pero hemos de ser sin complejos como cristianos para confesar que lo somos, que somos de Jesús, que le amamos y que Él es lo más importante para nuestra vida. Yo he titulado esta parte de la predicación, Nicodemo, el maestro ignorante. Caramba, qué cosa tan rara, ¿verdad? Porque qué mal enseñamos las cosas que ignoramos. Lo peor que puedes proponerte hacer es hablar de un tema que no conoces, sobre todo si los que te escuchan conocen el tema, ¿verdad? Entonces te vas a encontrar realmente puesto en evidencia por la situación. Y Jesús, que era uno de los gobernantes y principales entre los judíos, entonces Jesús le reconoce en el versículo 10, Jesús le dice a Nicodemo, a ver, ¿eres tú un gran maestro en Israel y no sabes esto? ¿No? Jesús se extraña de que algo aparentemente importante, fundamental, que no es complicado, Nicodemo lo ignoraba, no lo sabía, no lo entendía bien. O sea, a veces da la impresión de que Nicodemo no entiende nada de lo que Jesús le está diciendo. ¿No? Jesús le habla de una cosa y él le responde de otra. Así que lo que sí que hemos de reconocer, según el versículo 2, es que Nicodemo sí había entendido algo, que es lo principal. Versículo 2, le dice Nicodemo a Jesús, Rabí. Él es quien trata a Jesús de maestro, ¿verdad? En este caso, Rabí es un trato de respeto y de reverencia. Rabí, ¿sabemos que has venido de Dios como maestro? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, al menos esto Nicodemo lo había entendido muy bien. Jesús era un gran maestro de Dios, lo que estaba haciendo era maravilloso, eran hechos y actos sobrenaturales de sanar todo tipo de enfermedad, de liberar de posesiones maléficas, ¿no? Y del tormento que producía a las personas los espíritus malignos que torturaban sus vidas, liberarlos completamente. Jesús no cesó de hacer el bien y de liberar a los oprimidos por el diablo, de sanar toda clase de enfermedades y de enseñar la verdad de Dios de la forma más difícil que hay, que es con sencillez. Jesús era un maestro al que todos podíamos entender. ¡Qué bendición, hermano! No se iba por los cerros de Úbeda, no se iba por las alturas que nadie podía luego entender de lo que estaba hablando. Jesús era un maestro que hablaba las cosas para que todos le pudieran entender. Y entonces Nicodemo sí había entendido esto, pero no entiende lo que le dice Jesús. No entiende la gran necesidad que tiene de nacer de nuevo. Este es el tema de hoy, ¿vale? No es Alex Conor, el Oscar, ni es los frisolos, ni es tampoco Nicodemo. El gran tema de hoy es nacer de nuevo.
Y la pregunta que te debes hacer es si has nacido de nuevo. ¿Verdad? No hace falta haber estado al borde de la muerte. Algunos no hace falta que escalen paredes de 1000 metros. Es una enfermedad o es un accidente de tráfico, ¿no? Que han visto también que realmente la vida se les escapaba, que la podían haber perdido en un instante, y entonces Dios les da una nueva oportunidad para que se lo replanteen y vivan como es debido. Y hay muchas personas que después de una experiencia de estas hay un antes y un después, ¿no? Porque dicen, a ver, que le he visto las orejas al lobo, es que he estado a punto de morir, es que yo me tengo que plantear la vida de otra manera, porque no puede ser que siga viviendo de esta forma inconsciente que lo he hecho, o de esta forma incoherente en que lo he hecho, de esa forma vana y mala en la que he vivido. Así que me gustaría acabar con la vida de Nicodemo. ¿Sabéis si se habla de él en alguna otra ocasión en los evangelios? Concretamente creo que en el Evangelio de Juan se vuelve a hablar de Nicodemo en un par de ocasiones más. ¿Y qué se dice de él? ¿Es bueno lo que se dice de él o es malo? Pues mira, yo creo que es muy positivo. En él, aunque era un hombre que tenía temor, que va a Jesús de noche, que parece que lo que se dice después de él muestra una buena progresión, que es lo que yo os deseo a cada uno de vosotros y de mí mismo, ¿no? Que haya una buena progresión. No somos perfectos, no hemos llegado, nos falta mucho, pero debemos ir en el buen camino y debemos seguir progresando, avanzando. Entonces Nicodemo, la otra ocasión en la que se habla de él en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 50, se nos dice que defiende a Jesús en el Sanedrín. ¿Vale? El Sanedrín envía a los alguaciles, envía a la policía para que apresen a Jesús y lo lleven a juicio delante de ellos, pero aquellos policías que van a ver a Jesús se quedan tan enamorados de lo que dice Jesús que no lo hacen, y cuando regresan, pues imaginaros la bronca que se llevan del Sanedrín, y entonces explican, es que nunca habíamos oído hablar a un hombre así. ¿Cómo íbamos a apresarlo como un maleante con lo bien que habla este hombre? ¿Cómo puede ser una mala persona una persona que hable como Jesús hablaba, que enseñe las cosas que él enseñaba? Y entonces no lo hacen, y en aquel momento las autoridades enfurecidas cargan contra esos alguaciles, y Nicodemo sale y dice, pero ¿cómo es que estamos condenando a un hombre antes de juzgarlo? Primero tendremos que traerlo y escucharlo y evaluar si este Jesús ha hecho algo malo o no. ¿Vale? Ya vemos un Nicodemo diferente, capaz de ponerse al lado de Jesús para defender a Jesús en el órgano que tenía la máxima agresividad hacia él, que era ese núcleo del Sanedrín, de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes. Muy bien, ¿y en qué otra ocasión aparece Nicodemo? ¿Me podéis ayudar? Ya más hacia el final del Evangelio aparece otra vez. Perdón, un mal año para las alergias, ¿verdad? No sé si solo me pasa a mí, pero este es un mal año. Sí, perdona Juan, ¿tú habías dicho algo? Haber buscado cuando todo el cuerpo de Jesús y lo muerte plena. Muy bien, ¿habéis visto? ¿Es Biblia o es una tablet? Muy bien, ¿habéis visto las ventajas de las nuevas tecnologías? Ponen Nicodemo y sale todos los pasajes de Nicodemo. Muy bien, Juan, muy bien. Desde luego hemos de estar con las nuevas tecnologías en la medida que ellas nos ayuden a avanzar y a conocer mejor la palabra. Pues efectivamente, Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, Nicodemo, junto a José de Arimatea, piden el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Y Nicodemo aparece con 35 kilos de ungüentos de aloe y mirra. ¿Os acordáis? La mirra aparece al principio en la niñez de Jesús, cuando llegan los magos de Oriente y le
ofrecen oro, incienso y mirra. La mirra que ya hablaba de que el Hijo de Dios, el autor de la vida, tenía que dar su vida para salvar la nuestra. Y ahí aparece otra vez el aloe y la mirra para embalsamar el cuerpo de Jesús. 35 kilos, que era lo que se utilizaba para el embalsamamiento de un cuerpo. Así que vemos realmente una buena progresión. Nicodemo aprende a defender a Jesús, aprende a sufrir al lado de Jesús. Y en la muerte de Jesús, Nicodemo tiene esa compasión de que su cuerpo tenga un tratamiento digno. Y así lo hacen, para que se cumpla la profecía. Jesús, del que no ha sido quebrantado ni un hueso, los otros dos, al lado de Jesús sí, le rompieron las piernas para asegurarse de que iban a morir pronto, antes de que llegara la noche del sábado, ¿no? Antes de que empezara el sábado, que empezaba para ellos a contar de noche. Pero a Jesús no. Para que se cumpliera la profecía, un golpe de lanza abre su costado y entonces constatan que ya está muerto porque sale sangre y agua. Le atraviesan el corazón y de ahí sale esa sangre que nosotros sabemos que es la que nos limpia de todo pecado. La sangre como símbolo de su vida sin mancha ni pecado, sacrificada para salvar la nuestra, sacrificada voluntariamente, sacrificada santamente para salvarnos de nuestros pecados. Así que también nosotros, queridos hermanos, como Nicodemo, debemos aprender a progresar. Aunque hemos ido a Jesús de noche al principio y nos daba vergüenza, ahora es ya hora de que le confesemos sin temor delante de aquellos que nos conocen. Es hora de que estemos a su lado cuando otros le critican para defenderle, como Nicodemo en el Sanedrín, o es hora de que estemos allí cuando Él nos necesite para hacer lo que haga falta. ¿Verdad? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esta canción la compuso un hindú, un cristiano hindú, al que, según circula, ¿no?, la información que circula de su composición, este precioso himno que hemos cantado tantas veces, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, lo cantaba mientras lo estaban matando. Mientras toda su familia era martirizada en un contexto hostil en la India islámico, toda su familia era martirizada a causa de su fe en Cristo. Y él compuso esta canción y fue su último testimonio mientras moría y pasaba a la presencia del Señor. He decidido, espero que tú también, seguir a Cristo y no vuelvo atrás, y espero que tú también digas, Señor, yo tampoco vuelvo atrás. Me gustaría dejar con vosotros dos conclusiones, no van a ser rápidas, ya lo digo para que no os penséis que acabo en 2 minutos, necesitaré un poco más de 1 minuto por conclusión. Pero quisiera dejar 2 conclusiones. La primera es: si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. Debes nacer de nuevo, dice Jesús. Es necesario que nazcas de nuevo. Así se lo dice a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y responde Jesús: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que nos es necesario nacer de nuevo, y nacer de nuevo significa, fijaros que la palabra que se utiliza aquí, que es un adverbio griego que se traduce por nacer de nuevo, en realidad su traducción normal, habitual, es nacer de lo alto. Hemos nacido de nuestra madre, hemos nacido como seres humanos de nuestra querida madre. Nuestros padres nos engendraron y nacimos de nuestra querida mamá. Pero para
ser hijo de Dios hay que nacer espiritualmente, ¿vale? Esto es lo que está en comparación, ¿verdad? Es lo que Jesús dice en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es decir, vosotros que sois seres humanos corporalmente, clarísimamente, de una forma física, sabéis cómo nacisteis, que nacisteis de vuestros padres, pues de la misma forma es necesario nacer espiritualmente, versículo 6, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hemos de nacer del Padre de los Espíritus. Es Dios. Dios, el Dios que nos ama, el Dios que nos ha adoptado como hijos y que nos cuida y que nos disciplina y nos guía en la vida, es el Padre de los Espíritus. Y hemos de nacer de Él. Hemos de ser engendrados por Él, así como lo fuimos de nuestros padres y nacimos después de la gestación de 9 meses de nuestra querida mamá. Pues de la misma forma hemos de nacer de Dios, hemos de nacer de lo alto, hemos de nacer del Espíritu y hemos de nacer de la palabra. ¿Vale? Cuando aquí habla de agua y espíritu no está pensando tanto en el bautismo de agua y el Espíritu, sino que está pensando en la palabra. ¿Alguien me podría decir, por favor, ayudarme en esto, un versículo que hable de que nacemos de la palabra y otra persona que me diga un versículo en el que se nos dice que nacemos del Espíritu? ¿Verdad? Esta es una enseñanza en el Nuevo Testamento importantísima y que está en varios pasajes importantes. ¿Quién sabe lo de nacer de la palabra? De que realmente hemos nacido de la palabra. A ver, Dan, ¿y yo qué te he enseñado a ti de pequeño? Yo es que veía que estaba despistando, mirando para otro lado. Veía que su mente no paraba, pero ha mirado para otro lado. No, tendremos que venir con tablets. Juan, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Bueno. ¿Y el verbo se hizo carne, puede ser? Y el verbo se hizo carne. Sí, en este pasaje se nos dice también que no hemos sido engendrados, los que hemos nacido espiritualmente, no lo hemos sido por ser engendrados de carne y de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Vale? Versículo 12, en este pasaje nos dice esto. Pero los versículos son muy abundantes. Por ejemplo, vamos a leer en Primera de Pedro, hay uno que engloba las dos cosas y que me gustaría dejar hoy con vosotros, porque es un pasaje precioso que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Primera de Pedro 2:2. Perdón, es 1:22. En 1 Pedro 1:22 dice que habiendo purificado vuestras almas, si no lo encontráis, no sufráis. Yo os lo leo para que lo podáis escuchar y no hace falta que lo estéis buscando. 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí aparece la palabra de Dios, ¿verdad? La verdad es la palabra de Dios, tu palabra es verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, aquí aparecen los dos, la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y entonces hemos por medio de la purificación que obra el Espíritu a través de su palabra y la obediencia, para el amor fraternal no fingido, el Señor nos prepara para que podamos amar a nuestros hermanos sin hipocresía. Y entonces hay una exhortación: amaos unos a otros entrañablemente, con fuerza, ¿verdad? Esta palabra entrañablemente es una palabra que se aplicaba al esfuerzo que hacían los atletas para conseguir llegar los primeros a la meta, ¿no? Para competir. Amaos unos a otros. El amor implica esfuerzo, ¿o no? ¿Es fácil amar? ¿Es fácil sacrificarse por amor? ¿Es fácil amar todos los días desde que te levantas hasta que te acuestas? No es fácil. Eso implica más esfuerzo que el esfuerzo del atleta. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos
Aquí aparece, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo, hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, porque hemos nacido de su palabra y hemos nacido del Espíritu. ¿Vale? El que nace de nuevo nace del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu. Así lo dice el Señor en su palabra una y otra vez. ¿Y qué evidencias? A ver, a mí me gustaría que esto lo llevemos a nuestro terreno. ¿Qué evidencias hay de que hemos nacido de nuevo? Esto es una frase muy evangélica, ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, vas y dices, I'm born again. Perdonadme la pronunciación, pero la idea es, yo soy un nacido de nuevo. Es una de las formas de presentarse a los demás, ¿verdad? Yo soy cristiano, pero no un cristiano nominal, no un cristiano tradicional, sino born again. He nacido de nuevo. Bueno, pues ojalá lo tengamos tan claro. ¿Cómo podemos tener tan claro que somos born again? Que somos nacidos de nuevo. ¿Cómo lo podemos tener claro esto? Ayudadme un poquito, que hoy me tenéis que ayudar a que los deberes salgan bien al final, ¿vale? Porque nos arrepentimos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? Perdón, estoy fatal de la vida. Por sus frutos, gracias, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por el fruto del Espíritu. A ver, cuando tú veas una persona, indaga, por favor. Cuando tú conozcas a alguien que se levanta por la mañana sonriendo, que está lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, le puedes hacer lo que sea, que no se enfada, nunca explota, ¿verdad? Nunca acaba, no, le puedes hacer lo que quieras, no explota a esa persona. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Pero mirad, es tan bueno que una sola palabra no es suficiente, es bueno y es benigno, bondad y benignidad, ¿verdad? Es amable, es dulce como persona, da gusto hablar con él, tratar con él, incluso da gusto hacer negocios con él, ¿verdad? Maravilloso. Bueno, pues pregunta, indaga. Si tú conoces a alguna persona así, que además está llena de fe, que es una persona con un autocontrol increíble, ¿no? Dominio propio increíble, indaga, ¿cómo es que es así? ¿Por qué es así? ¿Cómo ha conseguido ser así? Quizá es un hijo de Dios al que la gracia de Dios ha transformado de ser un miserable pecador a ser un hombre nuevo, una mujer nueva, mucho mejor que antes, transformado por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Born again, ha nacido de nuevo, pero no se ha quedado en la cuna, ¿verdad? No se quedó en la cuna. El Señor le hizo que empezara a andar y lo ha guiado de la mano y ha hecho de él una persona especial. Porque la gracia de Dios, porque la presencia de Dios está presente en su vida. Esta es la evidencia, hermanos, esta es la evidencia. La evidencia es que cuando nadie te dice nada, el Espíritu te dice que eres hijo de Dios. ¿Verdad? Esta es la evidencia. Cuando nadie te dice nada, no hace falta que nadie te diga nada, no hace falta que tú te coloques ninguna medalla, pero cuando estás orando al Señor, cuando estás abriendo la palabra de Dios y leyéndola cada día, hay una voz que testifica y te dice, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, a lo más íntimo y profundo de tu ser, y te dice que eres hijo, que eres hija de Dios y que vas a heredar la vida eterna y la gloria de Dios, que vas a estar siempre con Dios por toda la eternidad. Romanos 8, versículos del 14 en adelante. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Así que hay un ejemplo que Jesús pone aquí en Juan capítulo 3,
Es necesario nacer de nuevo, pero es que esto es muy especial, hermanos. Esto es muy especial. Mirad, a mí me gustan mucho los deportes de la naturaleza, todo lo que sea. De jovencito a la montaña, pero cuando tuve 4 hijos, playa y montaña, lo que sea. Ya me encuentro a gusto en cualquier ambiente, porque claro, era más fácil llevar los 4 niños a la playa que llevarlos a un risco y que se pudieran caer y hacerse daño, ¿no? Entonces íbamos más bien a la playa, ¿verdad? Y era maravilloso también. Al final yo ya me hice más playero, que era de los más playeros de mi familia. Sobre todo en Tenerife, ¿verdad? Que ahí tenías siempre la playa cerquita. Bueno, pues como os decía, Jesús pone aquí el ejemplo del viento y le dice en el versículo 8, ¿verdad? Porque Nicodemo no lo acaba de entender. Dice, Señor, ¿cómo es? Yo no puedo nacer, yo no puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez para volver a nacer. Nicodemo no está entendiendo nada. Jesús le está diciendo, tienes que nacer de lo alto, tienes que nacer del Espíritu. Claro, tienes que nacer de nuevo, pero lo importante es hacia dónde señala Jesús. Está señalando al Padre Celestial, está señalando al Espíritu, como aquellos que van a hacer posible el gran milagro de nacer de nuevo. Y entonces Jesús le pone este ejemplo, porque no es un tema fácil, ¿verdad? No, a mí no me resulta nada fácil. El ejemplo que le pone dice, mira, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿O la habéis intentado saber? Esto vais y veis, ¡guau! ¡Qué viento hace! ¿De dónde viene? A ver, es difícil, ¿no? Más o menos ver la dirección que trae, pero es difícil saber exactamente de dónde viene, porque normalmente cuando es muy fácil ver de dónde vienen los vientos es con el parte meteorológico de la 1, ¿eh? Entonces cuando te ponen el mapa aquel, entonces sí que se ve todo clarísimo, ¿no? Ves que hacen ahí unas curvas y unas cosas y entran por aquí y salen por ahí. Pero Jesús está poniendo este ejemplo, ellos no tenían el parte meteorológico, y Jesús está diciendo, mirad, hay una realidad que tú la notas, pero no sabes demasiado, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Tú la notas, ¿eh? Tú sabes que hace viento. El viento puede ser muy molesto, ¿no? O puede ser muy refrescante, pero no puedes dar muchas más explicaciones. Sabes que está ahí, que está soplando el viento, que te ayuda, que te refresca o que te molesta, pero mucho más no. Muy bien, entonces vamos a pasar esto al plano del Espíritu. La obra del Espíritu no es nada fácil, porque el Espíritu está, el Espíritu obra, pero lo hace de una forma misteriosa, como el viento. Dicho sea de paso, ¿sabéis qué tienen en común el viento y el Espíritu? Pues que es la misma palabra, exactamente la misma. La palabra griega neuma, de donde viene neumatólogo, neumático, por ejemplo, es la que aparece aquí, y la que se traduce por viento o la que se traduce por espíritu según el contexto en el que se utilice. Y entonces Jesús lo que viene a decir cuando ponemos en conjunto, ¿vale? Yo voy a intentar hacer un resumen. Para no alargarme, voy a intentar hacer un resumen rápido. La obra del Espíritu en el Nuevo Testamento. 300 páginas, no sufráis. Lo vamos a hacer muy rápido. La obra del Espíritu, ¿cómo empieza en tu vida? Porque el Espíritu, te voy a utilizar una palabra muy fuerte, pero no es ningún insulto. Por favor, no sufráis. No estoy insultando a nadie. El Espíritu te redarguye, ¿verdad? Castellano castizo de la época de Cervantes, ¿eh? Redarguye, es decir, te convence y te reprende y te muestra que eres un pecador, te muestra que eres una persona que tienes malos sentimientos, que tienes malos pensamientos, que tienes malas palabras, que tienes malas actitudes, que has hecho cosas que están muy mal, que has hecho daño a otras personas, que sin embargo sabes hacer muy bien las cosas cuando quieres, pero no lo haces, ¿verdad? Sabemos hacerlo, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado.
¿verdad? El Espíritu llega a nuestra vida porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y entonces, como nosotros somos los maestros del autoengaño, lo primero que hace el Espíritu es como si pusiera un espejo delante, lo limpia bien y dice, mírate, por favor, mírate cómo eres, por favor. A ver, no apartes la mirada, mírate cómo eres. ¿No ves esto? ¿No ves aquello? ¿No ves el egoísmo? ¿No ves el orgullo? ¿No ves las malas palabras? ¿No ves esas terribles actitudes? ¿No ves el daño que ha hecho? El Espíritu hace esto, es el Espíritu de verdad. Así empieza la obra del Espíritu en tu vida. A algunos no les gusta nada, en absoluto, esta obra. Se dan la vuelta y se alejan. No quieren saber nada más. ¿Verdad? Esto es lo que dice Jesús al final. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres han amado más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y el que hace lo malo aborrece la luz y no va a la luz, no viene a mí que soy la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esto es lo que hay. ¿Verdad? Jesús nos está explicando por qué las personas rechazan. Porque no quieren verse tal como son, no quieren reconocer que son pecadores, que son malos, que son egoístas, orgullosos, que hay falsedad en su vida, hipocresía, malas actitudes. No quieren. Sus obras prefieren no verlo, prefieren seguir con su ficción, prefieren ponerse cada mañana el maquillaje para dar una imagen que no corresponde a lo que hay dentro. Y así vivimos, y así viven, y así vivís y viven, ¿no? Entonces lo primero que hace el Espíritu es esto, convencernos de pecado, de juicio y de justicia, y después hace algo maravilloso, ¿verdad? Estabas muerto, pero te devuelve a la vida. Habías sido creado físicamente, pero Él te crea otra vez espiritualmente. Habías sido... necesitabas ser renovado y regenerado y vuelves a nacer del Espíritu y de la Palabra, vuelves a nacer de Dios mismo, Él te engendra. Y además, cuando tú te arrepientes de verdad y crees, entonces el Señor pone su sello en tu vida, pone el sello de Dios, el sello de su Espíritu, como las arras de algo que le pertenece. Es la garantía de que eres de Dios, el sello del Espíritu. El Espíritu va a morar en tu vida para siempre. No va a estar un día sí, otro no, y si te portas mal desaparece. No, el Espíritu va a morar en ti. Vas a ser templo del Espíritu Santo. Y además te va a dar todo lo que necesitas, todos los dones espirituales que necesitas para poder servir al Señor como Él se merece. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está el resumen muy rápido. El resultado maravilloso, el Señor que vive en nosotros por su Espíritu, que nos ha sellado como posesión suya y que nos da dones espirituales para que podamos desarrollar nuestra vida y servirle de todo corazón. Entonces, lo que dice este texto, queridos hermanos, es... en primer lugar, nos dice, oye, no escuches cantos de sirenas, escucha a Jesús. Porque sabéis, solo hay una persona que sabe lo que Dios quiere de verdad y lo que hay en el cielo, y solo hay una persona que ha venido para contárnoslo, y este es Jesús, ¿verdad? Dice, os hablo de las cosas terrenales y no me hacéis caso, dice Jesús, ¿y qué sería qué sería si os empiezo a hablar lo celestial? Porque yo he venido de Dios para transmitiros todas estas grandes verdades del Padre. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pues por medio del Espíritu y de la Palabra. Y entonces, llevado al terreno práctico, para poder nacer de nuevo, es necesario prestar atención a la persona y a la obra de Jesús. La persona, la obra y el mensaje de Jesús. ¿Verdad? Aquí vemos, en el versículo 14 dice, vamos a leer el 13 y el 14. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Jesús,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, esto es tan importante que Jesús lo repite otra vez. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único, ¿vale? El único engendrado por Dios. El Hijo eterno, eternamente engendrado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, esta es la conclusión. Jesús, cuyo nombre significa que nos va a salvar de nuestros pecados, Jesús significa Jehová salva a su pueblo de sus pecados. Este es el nombre de Jesús, ¿verdad? Ponle por nombre Jesús, dice el ángel, porque va a salvar a su pueblo de sus pecados. Jehová salva. Este es su nombre. ¿Y cuál es su mensaje, queridos hermanos? El mensaje de Jesús era muy sencillo. Era el mismo que el de Juan el Bautista. Lo que pasa es que era un mensaje tan sencillo, tan impactante, tan contundente, que muchos no querían recibirlo. El mensaje es: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. En la persona de Jesús, que es el Rey de Reyes, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Conclusión: arrepiéntete. ¿Verdad? Es muy sencillo. En este texto vemos las dos grandes columnas del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, que es esta obra maravillosa del Espíritu Santo por la cual un ciego, una persona que está ciega espiritualmente, puede empezar a ver, o una persona que está completamente paralizada, como muerta en sus delitos y pecados, es devuelta a la vida, es llevada a la vida, ¿no? Una persona que es vuelta, que se vuelve a crear y que es regenerada y renovada. El gran milagro del Espíritu Santo es que creas. Dios te pide dos cosas solamente: arrepiéntete de tus pecados y cree. Arrepentirse es sentir dolor y pesar por los pecados, por las maldades, por el egoísmo, por las malas actitudes, las malas palabras, la falsedad, por todo lo que somos y hemos sido, por lo que hemos hecho y por lo mucho de bueno que no hemos querido hacer. Arrepiéntete y cree. Es curioso porque cuando predica Jesús y cuando predica Juan el Bautista, no lo hacen en el sentido que lo podríamos escuchar hoy en día. Mirad, sería maravilloso, ¿verdad? Tienes la opción de arrepentirte y tienes la opción de creer. Pruébalo, experiméntalo, ¿verdad? Hoy lo plantearíamos como algo: mirad, os estoy ofreciendo algo maravilloso, cómpralo, por favor, pruébalo, es tu mejor opción, pero es opcional, tú decides. A ver, no. Porque Dios manda en todo tiempo y en todo lugar a los hombres que se arrepientan. Es un imperativo de Dios, es una orden de Dios: arrepiéntete y cree. Son dos órdenes de Dios, dos mandatos de Dios. Pero ¿sabéis? Lo maravilloso es que la gracia de Dios te da lo que Dios te pide. Lo que Dios te pide, lo voy a explicar de otra manera, Dios mismo te lo da. Lo que Dios te manda, Dios mismo, por su gracia, por su Espíritu, te va a ayudar para que lo hagas. Así que en el Nuevo Testamento, o grande de los misterios, cuando se habla del arrepentimiento, se nos dice que es una obra meritoria humana. No, es nuestra obligación, es un don de Dios. ¿O ignoráis acaso que por la gracia de Dios, por su paciencia, os guía al arrepentimiento? O como los judíos que cuando pensaron en lo que había pasado en casa de Cornelio con Pedro, dijo: maravilla, milagro, ¿a los paganos también les ha dado Dios el don del arrepentimiento? Es un don de Dios. ¿Y qué es la fe? Lo mismo.
La fe, que es que tú confíes, que tú creas a Dios, ¿verdad? Cree a Dios, por favor, cree a Dios. Desconfía más de ti mismo y cree a Dios, por favor. La fe también es un don de Dios, es un fruto del Espíritu, es un don de Dios. Porque sois salvos por gracia, no por obras, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios para que nadie se gloríe, ¿verdad? La salvación es un don de Dios y la fe es un don de Dios. Así que lo que Dios te da, lo que Dios te pide, también te lo quiere dar para que tú lo puedas hacer. Hermano, no hay excusa. Lo que Dios te pide, Dios te lo da para que puedas hacerlo. Así que yo dejo esta reflexión con vosotros. Hay que nacer de nuevo, debemos nacer de nuevo. Quiero por favor pedirte, te quiero rogar por favor que pienses si has nacido de nuevo y te quiero suplicar que esta respuesta tan personal te la tomes muy en serio, porque si no has nacido de nuevo, este es el mejor momento para decirle: Dios mío, ten misericordia, perdona mis pecados. Quiero confiar en aquel que fue suspendido entre el cielo de Dios y la tierra de los hombres, en esa cruz del Calvario, donde cargó nuestros pecados para que seamos salvos de nuestra maldad. Quiero poner los ojos en Jesús y confiar en Él como aquellos israelitas que eran mordidos por serpientes venenosas mortales, cuya única salvación fue mirar a una serpiente colgada de un poste, colgada de un madero. Y nos dice Jesús: tendréis que hacer lo mismo con mi cruz. Tendréis que mirar a aquel lugar donde yo sufrí tanto para salvaros, para poder ser salvos. Y allí, mirándome a mí en la cruz, pedirme perdón de todo corazón y confiar que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, para que seáis hijos e hijas de Dios, que no se avergüenzan de Jesús, que no creen en Él de noche pero no de día, cuando están rodeados de otras personas. Que el Señor os ayude a honrarle con vuestras vidas, como yo deseo honrarla con la mía. Amén.